Buenas tardes o buenos días. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión del curso sobre turismo y naturaleza. Este era un curso que habíamos pensado para abordar la relación entre el ser humano y la naturaleza mediada por el turismo. En la primera sesión tuvimos a Jorge Richman, que nos abrió con una pregunta en cierta medida incómoda, que era si existe la naturaleza, si en realidad podemos hablar de una naturaleza como a veces la idealizamos desde el entorno turístico. En la segunda sesión tuvimos tres intervenciones dedicadas a identificar problemas, límites de algunos de los modelos de conservación a partir de experiencias concretas en México y Mozambique. Y hoy esta tercera sesión la vamos a dedicar a pensar, a repensar formas, modelos de intervención en la naturaleza y a través de mecanismos de conservación. ¿Cómo abordar esta discusión? Para eso le hemos planteado a tres colegas, a tres personas amigas que nos pudieran compartir, explicar distintos marcos, distintos paradigmas desde los cuales se está interviniendo con formas de recuperación de la naturaleza, de conservación o de cómo pensar la naturaleza. Os las voy a presentar para que después ya demos inicio a sus intervenciones. En primer lugar va a hablar Ileana Gómez. Ileana Gómez es socióloga, es investigadora principal de la Fundación Prisma y miembro de su equipo de dirección. La Fundación Prisma tiene su sede en El Salvador, pero es una organización que lleva un montón de años trabajando en investigación sobre las relaciones entre medio ambiente y sociedad en toda la región centroamericana. Ileana Gómez nos va a hablar sobre el paradigma, sobre la estrategia vinculada a la restauración de paisajes. En segundo lugar, tendremos la intervención de Nora Müller. Nora Müller es investigadora doctoral de la Universidad de las Islas Baleares, aquí en España, y también miembro del equipo colaborador de Albasud. Ah, Nora está trabajando en una tesis vinculada con la conservación convivencial. La conservación convivencial es un marco de análisis fundamentalmente propuesto por Bram Busher y Robert Fletcher, con quien Nora trabaja, y nos va a contar este marco de intervención. En la página web de Albasud encontraréis una entrevista súper interesante que les hizo Nora a Bram y a Rob, y ya está traducido también en español este libro, La Revolución Conservacionista, que fue la forma en la que se tradujo esta idea de la conservación convivencial. Y Nora nos contará de este enfoque, de este marco. Y finalmente tendremos la intervención de Marco Aparicio. Marco Aparicio está en estos momentos en Girona, es jurista, es profesor de la Universidad de Girona y es el presidente del Observatorio DESCA. El Observatorio DESCA es un centro de investigación, de análisis, de intervención en torno a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y sería una organización hermana a Albasud, que lleva un montón de años trabajando en diversos ámbitos en la promoción de los derechos humanos desde una perspectiva muy amplia. Bien, después de esta sucinta presentación de las tres personas que hoy nos van a ayudar a plantear la discusión, queríamos pediros, empezando por Ileana, después Nora y terminando con Marco, tres intervenciones. Les hemos pedido que fueran intervenciones relativamente cortas, entre 12 y 15 minutos, para que nos pudieran plantear estos distintos marcos de intervención, de cómo repensar las estrategias de intervención en la naturaleza. Y a partir de aquí, cómo nos situamos en relación con el turismo. Entonces, Ileana, te damos la palabra y estamos encantados de escucharte. Muchas gracias, Ernest. Muchas gracias a Albasud por esta presentación. Voy a empezar por compartir y poner um, me avisan, por favor. Me avisan si pueden ver. A ver, Ahora se está abriendo, faltaría solamente verlo en grande. ahora. Ahora se ve perfectamente. Adelante. Bueno, bien, el caso que voy a exponerles es un proceso en que utilizamos un marco para la transformación de conflictos derivados de estrategias de conservación muy estrictas que estaban repercutiendo también en modelos
de restauración de ecosistemas. Esta intervención, que en realidad es un proceso de investigación, acción participativa e incidencia, se realiza en la comunidad, es una comunidad rural llamada San Miguelito, que es aledaña a un parque nacional, El Imposible, en Ahuachapán, El Salvador. Ahuachapán queda al oeste de El Salvador, frontera con Guatemala, y como pueden ver aquí en esta fotografía, también está bastante cerca de la costa del Pacífico. Bueno, aquí están los elementos del contenido del estudio, que empezó por una caracterización de las comunidades en los alrededores del parque. Se hizo una reconstrucción con los habitantes de su historia y de las medidas que se habían ido tomando a lo largo del tiempo para la protección del parque, que estaban provocando conflictividad a lo largo de varias décadas. Así se identificaron las situaciones de conflicto frente a estas medidas de conservación en el bosque y sus alrededores, que para el año que lo hicimos, hace 2 años más o menos, estaba también desmotivando a los habitantes a participar en procesos de restauración de ecosistemas, es decir, de medidas de conservación que se tomaron hace varios años. Había una derivación de actitudes respecto a los pobladores a no ser parte de estrategias que perseguían motivaciones importantes de restaurar ecosistemas que eran claves para sus medios de vida y para la estabilidad también del territorio. Entonces aquí hay un poquito de explicación del contexto en el que se da este estudio, comentándoles primero que este tema de restauración de servicios ecosistémicos a escala de paisaje empezó a cobrar relevancia en El Salvador como una respuesta desde las políticas públicas hacia las persistentes dinámicas históricas de degradación que tiene El Salvador, que se agudizaron a raíz del impacto climático de las últimas décadas, sobre todo sequías prolongadas y lluvias extremas que estaban afectando ecosistemas y calidad de vida. Pero, sin embargo, tanto los procesos de restauración como anteriormente, como mencionaba, las acciones para conservar habían derivado en efectos, en conflictos que no han sido abordados a lo largo de los años. Es peculiar en el caso de El Salvador el tema de la restauración, y se da con bastante fuerza en la década pasada por las características que tiene el país. El país tiene una superficie bastante dedicada a sistemas productivos agrícolas, tanto pequeñas parcelas como cultivos para exportación. Y las zonas de bosque son bastante fragmentadas, bastante dispersas. Por eso es que este caso del Imposible era emblemático, porque es un remanente de bosque tropical que se convierte en área protegida y es la más grande del país. El Salvador es el país más pequeño del continente, también grande para nosotros es bastante relativo, pero este bosque es bastante emblemático del país, ¿verdad? Y además es importante por su riqueza biológica y por su importancia en términos de la conservación del agua. Son 12 comunidades las que están en los alrededores del parque, y además adentro del parque hay una pequeña comunidad también establecida. Aquí está el marco de análisis que nosotros utilizamos para hacer esta lectura de la conflictividad, que está enmarcado en la historia de la tierra de El Salvador. Así nosotros utilizamos marcos que vienen derivados de la ecología y de la economía política, y hacemos un análisis desde hace algunos años de las dinámicas de exclusión y degradación que están vinculadas a la caracterización de la actual degradación en El Salvador. Entonces hay una histórica exclusión de tierras agrícolas por parte de las comunidades rurales, que se deriva de la concentración de tierra para la agroexportación. Pues el siglo pasado estaba dedicada sobre todo a café, caña de azúcar, y a mediados del siglo también se dio el algodón, y esto concentró la población y excluyó a pequeñas familias campesinas de la tierra de mejor calidad. Y a eso se le sobrepone en los años 70, 80, pues estos criterios de conservación estricta que delimitaron zonas todavía remanentes de bosque con criterios bastante excluyentes. Entonces así fue que se definieron esos espacios de conservación, incidiendo en el diseño de parques nacionales como este caso de... Estos mapas les dan a ustedes una idea de la fragmentación que mencionaba, ¿no? El mapa de abajo presenta la forma dispersa en que se ven las áreas de conservación en El Salvador, sobre todo los parques nacionales. Y el mapa de arriba ya habla de una cierta evolución que se da al considerar
que además de esas áreas de conservación denominadas con una categoría de parques o parques nacionales, ya en los años más recientes se empezó a trabajar con criterios de conectividad, de articulación entre ecosistemas, y se va abriendo con la Ley de Áreas Naturales Protegidas que se da en el 2005, ya una consideración más amplia y se habla de un sistema de áreas naturales, incorpora nuevas categorías como reservas de biosfera, sitios Ramsar, y además también se van creando mecanismos de participación como los comités ambientales locales que involucran a la población en la toma de decisiones. Entonces, ciertamente ha habido una evolución, pero las conflictividades derivadas de la forma excluyente en cómo se hicieron las áreas protegidas no se superaron. Bueno, este es otro de los ejercicios que nos ayudó para entender la evolución de la conflictividad. Es una línea de tiempo que se elabora con los habitantes de la zona y va identificando cuáles fueron aquellos elementos conflictivos clave para la población y cómo estos elementos están muy articulados al impedimento de sus medios de vida. Por ejemplo, en el 86 se da una veda forestal que prohíbe la tala de árboles, prohíbe la cacería. Luego tenemos en el 95 el cierre de una calle que deja incomunicada la parte norte de las poblaciones que están cerca del parque con la parte sur, que era una ruta de comunicación y comercialización muy importante y que ya no existe, y entonces ahí hay como una desconexión y aislamiento de ciertas comunidades. Y luego también la forma de manejo del parque, que fue una concesión a una ONG nacional que tenía una percepción muy conservacionista del manejo del parque, que fue generando diferentes conflictos a lo largo del tiempo hasta que en el año 2015 se termina este convenio de manejo del parque y el parque pasa a ser manejado por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, no, el parque sigue siendo un espacio aislado, remoto, sin articulación con las dinámicas económicas de la zona. Aquí está otra de las acciones que nosotros utilizamos para entender el conflicto y generar alternativas. Era entender cuáles eran los medios de vida de las comunidades colindantes con el parque. Este es un mapa que realizamos. Aquí pueden ver la ubicación también del parque, digamos que en una esquina de El Salvador. La zona verde es la zona delimitada del parque. Las comunidades que están alrededor también están identificadas, que por donde trabajamos grupos focales y entrevistas para entender primero qué vive la población, básicamente desde actividades productivas, café, granos básicos, flores, hortalizas y las problemáticas vinculadas a la forma en cómo se entiende el manejo del parque, ¿no? Ellos se sienten afectados por los animales silvestres que se comen sus cultivos, por las calles que han sido cerradas, porque tienen que comprar tierra fuera de su lugar para poder seguir alimentando a sus familias, por la falta de claridad en las normas para aprovechar los recursos y por la tala todavía de café de espacios de café que no se resuelven. Entonces, vemos que ellos, a pesar de la riqueza y de la producción de importantes servicios ecosistémicos del parque, sobre todo el agua, lo que sienten es que el parque les limita sus medios de vida. El parque se convierte como un impedimento para que ellos puedan desarrollar sus estrategias productivas. Y aquí está una lista de las principales situaciones que nosotros identificamos de tensión entre medios de vida y el área protegida. Un poco ya les había hablado de eso, y ahora para utilizar los últimos minutos para explicarles cómo pasamos de esta lectura de entender la conflictividad, las razones y de la comunidad para no colaborar ni con las estrategias de conservación ni tampoco con las estrategias de restauración que estaban llegando al área. Nosotros empezamos a trabajar con ellos y con sus formas de organización, un proceso de transformación de conflicto. Hicimos también énfasis en que había que buscar ventanas de oportunidad, y en ese momento se estaba dando este proceso de actualización del plan de manejo del parque, que habría la posibilidad de generar un diálogo más interactivo con el Ministerio de Medio Ambiente y con otros actores para generar propuestas desde la comunidad. Así fue que la comunidad, con, trabajando en conjunto con ella, nosotros creamos este plan comunitario para el manejo sostenible de los recursos forestales en San Miguelito como una respuesta
para transformar ese conflicto y convertirlo en una oportunidad para ampliar los derechos de la población en el uso sostenible de estos recursos. Este plan pues se enfoca en la necesidad priorizada por los habitantes, por la comunidad, de obtener madera para uso doméstico, porque puede parecer un poco absurdo, pero ellos no pueden ni siquiera utilizar árboles que se han caído, ni árboles secos, ni árboles afectados por rayos. Eso es lo que estaban pidiendo, poder tener acceso a esa madera. Tratar de aprovechar estos árboles que tienen daños mecánicos y que son recursos para que la población pueda arreglar sus viviendas, porque ellos tienen pues la particularidad de tener viviendas de madera, que no es algo muy común en El Salvador. Entonces eso era lo que estaban pidiendo, regulaciones para poder tener acceso a ese derecho de utilizar el recurso forestal en su beneficio. Así se realizó un proceso de incidencia que fue liderado por la Asociación para el Desarrollo Comunitario de San Miguelito, contó con apoyo técnico del Ministerio del Medio Ambiente, de Agricultura y nuestro, y se trabajó pues en un proceso de consulta tanto con la misma comunidad como con las autoridades, como con los espacios de diálogo del territorio. También se realizó un intercambio de experiencias para conocer cómo otras comunidades que estaban adentro de los parques nacionales vivían esas experiencias y se creó un mecanismo propio de trabajo, un comité de gestor ambiental al interior de la Asociación de Desarrollo, que fue el actor principal que dinamizó y creó todos estos diálogos de incidencia territorial. Ha sido un proceso muy lento que todavía estamos esperando respuestas. Esto evoluciona muy despacio en la institucionalidad actual del país, pero lo importante es entender que para la gente esto significaba tener una razón, una motivación propia de integrar acciones de su comunidad con la naturaleza. Eso quizás uno de los aprendizajes del proceso, la necesidad de que de que estas acciones de conservación, al igual que el turismo, al igual que la restauración, tengan una conexión con las comunidades y con sus razones, ¿verdad? Con sus razones de ser, con sus prioridades y medios de vida. Y esto demanda cambios en la gestión tradicional de los recursos naturales, un reconocimiento de la gobernanza local, que también esa gobernanza se oriente a la resolución de conflictos y que se creen estrategias para esta resolución de conflictos y la generación de colaboraciones estratégicas y alianzas que permitan tener información es un elemento clave para cualquier modalidad de gestión de recursos naturales y también para cualquier modalidad de gestión del turismo, para establecer procesos de incidencia y crear propuestas de solución conjunta. Porque otro de los elementos que nosotros tratamos de evidenciar, que los mismos liderazgos deben de involucrarse en todo este proceso para reconocer que hay conflictos en los territorios, cuál es su origen y cómo pueden ser las ventanas de oportunidad y salidas institucionales al procesamiento de los mismos. Esto requiere también ajustes en las políticas públicas y es importante entender que las comunidades y sus estrategias de medios de vida son un eje central para las estrategias de restauración, para las de conservación y para las de manejo de turismo. Y hay que incorporar las necesidades de los medios de vida de las comunidades en estas iniciativas, ¿no? ¿Y por qué? Porque así se están aprovechando el conocimiento de su territorio, la historia también que ellos manejan, las capacidades locales, el mismo capital social y su capacidad de acción colectiva se orienta hacia propósitos compartidos de mejorar sus medios de vida y de mejorar también el entorno natural, de restaurar los ecosistemas o de generar prácticas que beneficien a los ecosistemas. Y el otro elemento es el imperativo tener una nueva institucionalidad pública y en este particular caso era una mejor articulación institucional entre medio ambiente y agricultura, que nos permitiera esclarecer competencias para aplicar legislación, promover mecanismos de coordinación y de comunicación interinstitucional, vínculos colaborativos, agendas de trabajo y crear espacios de diálogo permanente entre los actores. Estas fueron las reflexiones finales del proceso y bueno, aquí ya estoy justo con el tiempo, agradecerles a ustedes pues y estamos pendientes de la parte de preguntas e intercambio. Voy a... Muchísimas gracias, Ileana.
Súper interesante y además bien ajustado al tiempo. Quería hacer notarles cómo esta presentación de Ileana conectaba con la presentación que nos hizo el miércoles Telma a propósito del conflicto que se estaba produciendo en Mozambique, en uno de los parques naturales. Como habían procesos muy parecidos en los cuales las dinámicas de conservación muy estrictas habían acabado generando nuevas dinámicas de exclusión de la población. Y como en este caso, con esta estrategia de restauración de paisajes, lo que había de fondo era una voluntad de reconocimiento del conflicto, de participación, empoderamiento local, que al final acabará derivando en unos nuevos mecanismos de gobernanza, garantizando a las poblaciones en esos territorios sus medios de vida. Entonces creo que es un elemento a tener en cuenta esta estrategia para abordar esta discusión sobre cómo intervenir en la naturaleza. Luego profundizaremos, probablemente habrán preguntas que tengan que pidan algún tipo de aclaración, que pidan algún tipo de explicación y cómo también conectamos esto con actividades como el turismo. Vamos a dar paso entonces a la segunda intervención, la intervención de Nora Müller, que va a estar centrada en el paradigma, en el marco de la conservación convivencial. Nora, adelante, muchas gracias. Ah, ¿ahora se ve? Se ve perfectamente, sí. Vale, Adelante. perfecto. Y se escucha también, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. Muchas gracias para invitarme a ese curso y bueno, ya estamos en la última sesión, digamos, en la tercera de repensar las estrategias de intervención en la naturaleza y yo he preparado un poco lo que ya me explicaba Ernest, el enfoque de la conservación convivencial basado digamos, en el estudio de mi doctorado los últimos años y intento, por un lado, explicar la conservación convivencial, pero ya da también algunas relaciones más con el turismo y a ver si lo consigo. Sí. La idea, básicamente, o lo que voy a hacer es, habrá por un lado de la conservación convivencial como una crítica que ella misma es, ¿no? A la conservación en general y después de la propuesta que la conservación convivencial propone para abordar, digamos, la crítica de la conservación de la conservación más convencional. Aquí va a haber alguna relación también con la presentación de Jorge Richman del lunes y así será un poco un círculo, ¿no? Y en el el tercer punto quería intentar ya dar algunas pinceladas de esa relación entre conservación convivencial y el turismo y ya abrir el debate y plantear también algunas preguntas que a mí me surgen, ¿no? A la hora de pensar la conservación convivencial y el turismo desde ese enfoque. Bueno, la conservación convivencial como una crítica. em, Primero de todo, quería repasar muy brevemente, digamos, lo que es la historia de la conservación en general, ¿no? Que inicia, digamos, como una conservación, digamos, elitista, con el establecimiento de áreas em, protegidas o áreas cerradas para la contemplación o para el Gaudí en la naturaleza. Podemos pensar en las reservas de casas que se establecen por soberanos y dentro de un contexto más de una élite, ¿no? Y ya, digamos, pero el movimiento más fuerte de conservación o el históricamente más importante, cuando ya empezamos a hablar de lo que hoy día también entendemos de conservación, es el establecimiento del Yellowstone National Park en Estados Unidos en 1872, finales del siglo XIX, que se enmarca en lo que llamamos la conservación fortaleza, que se basa en la idea de crear áreas protegidas de los humanos, ¿no? Separando una área donde encontramos una naturaleza prístina y salvaje para también
por un lado, conservar la naturaleza de la destrucción, digamos, pero también para disfrutarla y contemplarla, ¿no? Aquí es como un poco la base de ese doble objetivo de la conservación, por un lado de conservar, preservar y salvar la naturaleza de los humanos, pero por otro lado también crear espacios donde contemplar y disfrutar de ella, ¿no? Y finalmente, en un contexto de neoliberalización, también la conservación, los enfoques de conservación también se neoliberalizan. Básicamente, la conservación, la naturaleza conservada, se introducen mecanismos de mercado y, para, bueno, para conservar la naturaleza. Podemos pensar en el ecoturismo mismo, que es esa mercantilización de la naturaleza por fines turísticos, de la naturaleza conservada, es decir, de la conservación, pero también en otros mecanismos basados en el mercado, como los pagos de los servicios ecosistémicos o el capital natural o los servicios ecosistémicos mismos, que no es una manera de poner un precio encima, bueno, a la naturaleza y a la naturaleza conservada. Basado, digamos, en este recorrido rápido de la conservación convivencial propone esa tabla, bueno, el libro de Bram y Robert proponen esta tabla para, digamos, ordenar de alguna manera los diferentes enfoques de conservación que podemos ver. La conservación convivencial, convencional, que se enmarca dentro de esa dicotomía humanidad-naturaleza, ¿vale? Donde hay, si pensamos en las áreas protegidas, ¿no? Donde demarcamos un territorio donde encontramos la naturaleza fuera de los humanos, sin intervención humana, y así fortalecer, perdón, esa dicotomía, esa separación humanidad-naturaleza. Y al mismo tiempo también introduce mecanismos de mercado para darle valor y para seguir con la conservación, como lo que nombraba, ¿no? Los ecoturismo o los servicios ecosistémicos, etc. ¿Vale? Eso es, digamos, el enfoque más convencional y más aplicado. Y entonces, en un extremo y más allá, digamos, de la dicotomía humanidad-natura, existe el enfoque del neoproteccionismo, que básicamente critica en cierta manera esos mecanismos de mercado porque no dan respuesta, digamos, a la causa de la degradación de la naturaleza, que al final hace necesario. Fortalece o propone fortalecer esa dicotomía, separación, naturaleza-humanidad, argumentando que hay que separar la mitad del mundo, del planeta, para conservarlo de la naturaleza de la intervención humana. Al otro extremo, digamos, tenemos la conservación moderna o novedosa, que es, digamos, el otro extremo que quiere o argumenta para fortalecer los sistemas del mercado para promover la conservación de la naturaleza, pero quiere ir más allá de la dicotomía humanidad-naturaleza, ¿no? Y poner también en valor las naturalezas más humanizadas, digamos, y no poner límites como en los parques naturales, ¿no? Superar esos límites. Y dentro de ese prisma, digamos, la conservación convivencial se propone de ir tanto más allá de la dicotomía humanidad o de la separación de humanidad y naturaleza, pero también ir más allá y superar los mecanismos capitalistas para conservar o proteger o preservar la naturaleza.
concretamente, digamos, lo que critica la conservación convivencial es la mercantilización de la naturaleza, que podemos entender como la transformación de los procesos ecológicos en mercancías, que después se pueden intercambiar y vender en el mercado, es decir, asignarles un valor de cambio con el fin de generar beneficio. ¿Vale? Según Castries, tenemos esos 6 procesos de la mercantilización, la privatización. Podemos pensar en áreas protegidas privadas, ¿vale? En el marco de la conservación. La individuación, también lo que hablaba ya de la demarcación, ¿no? Individuación en el sentido también legal de poner un límite y definir dónde está el parque, y de esa manera puedes decir, pues esta parte de naturaleza pues la comercializamos y la ponemos en el mercado, ¿no? Es muy necesario. La alienabilidad básicamente es la capacidad de separar de separar productor y consumidor, o vendedor y consumidor, y en los ecoturismos es como la epicentro, como decirlo, como es muy emblemático para esa idea de la mercantilización, porque se aliena el producto totalmente del contexto, porque lo que se vende es un paisaje o una naturaleza prístina, aunque no sabemos cuáles son los procesos que la producen, ¿no? No hay ninguna relación con esto. La abstracción básicamente podemos traducir en una estandarización, hacer el bosque tropical en una zona igual a la reforestación de otro bosque en otra zona, aunque claramente los ecosistemas son diferentes según donde estemos. La valoración muy fácil es asignarle un precio, y finalmente la mercantilización siempre implica el desplazamiento espacial o temporal, y no solamente de usuarios o de personas o de comunidades, sino también digamos, de antiguos usos o de otras actividades, no solo digamos, de los seres. Eso podemos vincular un poco, ¿no? Esa idea con el turismo, si pensamos en esas contradicciones que se dan, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda. Es un alojamiento que se pronuncia como un alojamiento ecológico, pero al mismo tiempo en esa foto vemos la naturaleza prístina, pero también hay un camping de Tanis, ¿no? Que es un poco esa contradicción que al final destruye parte de esa naturaleza. Lo que yo he ido analizando es la Sierra de Tramontana, es un paraje natural donde, bueno, que está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por esas terrazas que vemos aquí, que son terrazas agrícolas, y donde se puede entender bien ese proceso de mercantilización. Por un lado, solamente con el título y la demarcación ya podemos ver la individuación, ¿no? Tenemos ahora la Sierra de Tramontana homogeneizada o estandarizada en un espacio delimitado que se puede comercializar por fines turísticos. Se crea un imaginario de ese paisaje y de un mosaico entre naturaleza y usos agrícolas, que es muy lejos, digamos, el producto turístico al final es muy lejos de la realidad, porque en realidad, como en esta entrevista abajo se puede leer, que dice, si no hay agricultura, en la sierra de Tramontana no hay paisaje cultural, y el paisaje cultural es este producto que se comercializa por fines turísticos. Por tanto, no hay y al mismo tiempo la agricultura no da para vivir. Por lo tanto, se tiene que mantener una agricultura para mantener ese paisaje cultural,
para fines que se puede comercializar como un destino turístico, pero está completamente alienado de esta realidad que sería la producción agrícola que no da para vivir. Por lo tanto, es como un poco una contradicción o como mínimo una tensión aquí. Sí, y todo ese proceso en ese caso, pues desplaza antiguos usuarios y usos para, y solamente deja espacio para usos conservacionistas y usos turísticos. Y se ve una despoblación. La gente no puede vivir de esas actividades agrícolas, por lo tanto se va. Y bueno, hay todo un desplazamiento a favor del turismo y la conservación. Entonces, ante esa crítica o esas contradicciones que podemos ver en la conservación convencional, la conservación convivencial propone pues, una alternativa postcapitalista que intenta ir más allá o superar esta dicotomía humanidad-naturaleza y también ir más allá de los mecanismos del mercado. Y básicamente propone 5 elementos, digamos, para conseguirlo. Las áreas promovidas, digamos, donde no en el sentido de promovida de promoción turística, sino que sea una naturaleza por y para los humanos, donde se pueden establecer relaciones sostenidas y comprometidas, ¿vale? Celebrar la diversidad de naturalezas y desafiar de esa manera esa alienación capitalista que crea un imaginario de la naturaleza, ¿no? Y ir más allá y celebrar la diversidad y también la naturaleza más mundana, ¿no? Promover o fomentar las visitas comprometidas, que también promueven esas relaciones más sostenidas y comprometidas entre naturaleza y humanidad, y promover un ecologismo cotidiano, bueno, que abandona los imaginarios alienados y espectaculares de las naturalezas salvajes prístinas, y todo basado en un compromiso democrático y colectivo de gestión y toma de decisiones en la gestión de las naturalezas. Y ya acabando, terminando, bueno, esto es un mapa de la Sierra de Tramontana y de unas áreas que he ido analizando con esa perspectiva. He mirado titularidad, acceso, uso, beneficios, cuidado, responsabilidad y si hay algunas actividades o prácticas que podemos enmarcar dentro de este enfoque de la conservación convivencial como áreas promovidas, un compromiso más democrático, promoviendo el aprecio más cotidiano de la naturaleza y promoviendo también las visitas comprometidas y relaciones duraderas. Bueno, con este tabla lo que he ido como organizando un poco las diferentes áreas protegidas. Esas áreas todas son áreas protegidas privadas en todos los casos por asociaciones o fundaciones, organizaciones no gubernamentales, aunque hay que decir que en el caso de la montaña del Voltó, que es el caso Rosa, la asociación que la gestiona es una asociación de 4 propietarios que se han juntado para gestionar esta área. Podemos ver que a la hora de la gestión público-recreativa hay bastante variedad y en el norte, en estos 2 áreas de Ariante y Tenelles que están gestionados por la misma fundación, pues vemos que, bueno, o igual voy un poco diferente. En Tenelles, Montaña del Voltor, en estas 2 tenemos una limitación y una manera de reserva para poder acceder a esas áreas.
En Tenelles hay que ir con un guía, pero es gratuito entrar. Y a la montaña del Voltor también hay que reservar, pero puedes entrar y sin guía, de manera autónoma. Pero con un límite de personas. En Tenelles son 20 al día y en Montaña del Voltor son 50 al día. En La Trapa y Son Torrelles son, digamos, el extremo contrario, que no hay ningún control y están abiertos y el acceso es gratuito. Y en Ariany está totalmente limitado y hacen actividades de ecoturismo, ¿vale? Tienen un producto ecoturístico. Después, lo que también se puede observar es que en Ariany, Son Torrelles y La Trapa, donde los propietarios coinciden con organizaciones no gubernamentales, también se hacen voluntariados ambientales que intentan, es más una oferta recreativa para gente local, pero que también intentan, bueno, que proponen una actividad de recreo al aire libre con la naturaleza, pero a través de la cual sí que se pueden establecer relaciones más comprometidas con esos espacios concretos y su naturaleza, ¿vale? Y igual, más desde el punto de crítica, una cosa que he ido observando en esas áreas es que se han establecido como una respuesta a la turistificación. Creo que es un contexto muy diferente a otros espacios en general, pero que se han ido como una respuesta a una creciente demanda y han ido estableciendo límites, como en la montaña del Voltor, Tonelles o Ariany, diciendo aquí tenemos que, ¿no? Más en esta idea de la dicotomía, tenemos que salvar estos espacios de la intervención humana, de la masificación, por lo tanto tenemos que cerrarlo. Pero también en el caso de La Trapa se ha establecido para evitar la urbanización de ese espacio, ¿vale? Y también la urbanización turística de ese espacio. Por lo tanto, vemos que en los diferentes casos sí que el elemento turístico era importante a la hora de establecerlos. Y ya para acabar, solo en el caso de La Trapa tenemos una manera más comunitaria de gestión, que hay un espacio de toma de decisiones con los voluntariados, con los miembros de la asociación que es propietaria y lo gestiona, y de esta manera se abre un poco el espacio para debatir y negociar los usos y los accesos y cómo gestionar ese espacio, que en los otros casos es de menor medida, aunque hay que decir que en Ariany, Son Torrelles y Tenelles, como hay una diferencia entre el propietario y el gestor, y el gestor son organizaciones no gubernamentales, que de esa manera se abre un poco el espacio de toma de decisión, porque no solamente es el propietario que decide todo, sino está asesorado por una entidad que de esa manera como un poco tiene otros objetivos que no solamente mantener su propiedad, ¿no? Y así se abren esos espacios un poco que creo que dentro de ese enfoque conservación convivencial es básico, porque realmente quiere o se propone de en fortalecer la democracia y la implicación democrática y participativa en la conservación, ¿no? Bueno, y así un poco las áreas promovidas, como yo lo entiendo, en el caso concreto de La Trapa mejor observada, pues los podemos ver cuando hay esos elementos, son los que he detectado que apoyan esa idea, la generación y difusión de conocimiento a través de voluntariados y asociaciones y relaciones con otras organizaciones, un acceso abierto, gratuito, garantizado y facilitado, ¿no? Para acceder a esos espacios y participar en la toma de decisiones y también en el diseño de esos espacios. Son, creo, importantes elementos desde esa perspectiva convivencial para hacer la conservación y la gestión de la natura
más convivencia, ¿eh? Al final. Y bueno, las preguntas que a mí sí que me surgen son, al final, quién es la comunidad en ese debate. Y cuál es el rol de los turistas. Se tienen que incluir en la toma de decisiones sobre cómo gestionar espacios naturales para fines turísticos o no. ¿Es deseable? Bueno, hay muchas preguntas y también creo que es interesante em, analizarlo desde una perspectiva de clase, que es algo que me surgió esas últimas semanas. Las conservacionistas que trabajan en esas diferentes áreas hacen todo el trabajo de cuidado, de mantener esa naturaleza, pero después la apropiación de ese valor puede ser por un guía turística, por ejemplo, y vendiendo esa naturaleza por la cual no ha tenido que hacer un esfuerzo para poder tener ese producto. No sé, aquí tengo muchas dudas y estoy muy abierta a discutir y escuchar qué piensan los demás. Y con esto ya acabo. Espero que no me he extendido. Muchas gracias, Nora. Te agradecemos la intervención y el esfuerzo también por condensar tanto un análisis teórico de cómo los límites que tenían distintos modelos de conservación, con la explicación sintética de una propuesta en torno a la conservación convivencial y cómo la estás usando en un ámbito de investigación concreto en Mallorca. Vemos aquí, por supuesto, la riqueza y al mismo tiempo la complejidad de poner en discusión en paralelo contextos muy distintos. Bien, vamos entonces con la tercera intervención centrada en torno a la idea de la naturaleza como sujeto de derecho. Esta es una discusión que en América Latina ustedes llevan a cabo desde hace bastante tiempo, con importantes resultados, y que también aquí en España ha empezado a plantearse. Recientemente, nosotros desde Alba Sud le hemos estado dando seguimiento a este planteamiento y nada, hace pocas semanas tuvimos la posibilidad de entrevistar a Teresa Vicente, que es una jurista que ha sido una de las principales promotoras aquí en España de este marco de análisis y de propuesta de intervención política. Entonces, en este espacio de discusión, de diálogo, de cómo repensar los modelos de intervención en la naturaleza, le pedimos a Marco Aparicio, que como jurista, como activista por los derechos humanos, nos pudiera contar cómo es esto ¿qué es esto de que la naturaleza es un sujeto de derechos? ¿Cómo entenderlo? Y cómo conectar esto con la discusión que tenemos desde aquí en relación con el turismo. Entonces, Marco, te escuchamos con atención. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones. Cierto que después de dos presentaciones que aterrizan mucho y muy bien todo un conjunto de reflexiones a cuestiones eso, ¿no? Muy concretas, con proyectos específicos, con modelos de intervención. Mi presentación va a quedar una cosa como quizás un poco más vaporosa, más genérica, pero me gustaría que se tratara, ¿no? Yo lo voy a intentar, ¿no? De tratar de generar espacios de diálogo con reflexiones, eso, como más globales, más de comprensión global, que se han insertado dentro de los debates jurídicos en los últimos tiempos en distintas partes del mundo y que también recientemente han llegado en nuestro contexto más cercano, en mi caso, pues al contexto español. Lo voy a hacer desde una reflexión que que dialoga con el mundo jurídico, pero que fundamentalmente es una reflexión que pretende poner en marcha una hipótesis política. Es decir, cuando hablamos de derecho de la naturaleza, como nos sucede, y luego voy a relacionar también en mi presentación con otros ámbitos, como la regulación jurídica de lo común, de los bienes comunes, pero no solo, sino de lo común, como los procesos sociales también de comunalización de determinados bienes, servicios o necesidades, o los derechos colectivos de los pueblos indígenas o afrodescendientes, otras realidades colectivas, hay una dimensión jurídica, pero esa dimensión jurídica puede responder a distintas hipótesis políticas. Y yo creo que la construcción de una hipótesis política de partida, de su definición, es fundamental para ver cómo vamos a entender
esas herramientas jurídicas y qué sentido le vamos a querer dar y qué vamos a tratar de leer en sus distintas realizaciones, ya sean normativas, cuando hay una norma que lo reconoce, o jurisprudenciales, cuando es una sentencia, o de política pública, o de medidas concretas que se puedan llevar a cabo en una gestión de un proyecto de carácter pues eso, social, económico, turístico y demás. Por tanto, hablar de derechos de la naturaleza desde mi punto de vista es tener una hipótesis política detrás y por tanto es articular una reflexión que está dirigida a la acción, a una acción transformadora, pero que es consciente también que hay en el terreno una acción que alimenta nuestras reflexiones, ¿no? Ese diálogo entre acción y reflexión creo que es fundamental y en los derechos de la naturaleza lo va a ser especialmente, porque cuando hablamos de la naturaleza vamos a ver procesos sociales muy definidos, ¿no? Movimientos, proyectos, dialécticas transformadoras de siglos en algunos casos o de décadas que generan transformaciones, que generan espacios de diálogo y de confrontación que después dan determinados frutos, entre ellos un reconocimiento de algo que hasta hace poco parecía una cosa muy exótica, que era reconocer la personalidad jurídica de la naturaleza en su conjunto, como lo hace la Constitución ecuatoriana de 2008 al reconocer los derechos de la naturaleza y, por tanto, al subjetivizar jurídicamente a la naturaleza en su conjunto, o de determinados, diríamos, expresiones, fenómenos o ¿no? Esos percepciones que como humanos que traducimos lo que vemos y lo que sentimos, damos a determinadas realidades que percibimos. Y eso puede ser pues, un río, un glaciar, un páramo o otras expresiones o realidades de la naturaleza. El punto de partida para mí también de este debate es saludar la irrupción del debate y de las experiencias que se están dando alrededor de los derechos de la naturaleza, del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, de otorgarle personalidad jurídica, legitimidad para poder defender determinadas realidades, ciclos vitales y ecológicos, saludarlo, entender que es un estímulo fundamental en contextos que necesitamos estímulos para enfrentar la desesperanza, una desesperanza que nos puede invadir por demasiadas razones que nos acechan, pero al mismo tiempo los peligros que tiene juridificar determinadas luchas, determinadas percepciones, determinadas concepciones, ¿no? La juridificación y sobre todo una juridificación que en nuestro contexto es una juridificación que se hace, aunque con una lógica transformadora y conflictiva, de generar conflicto y de tratar de superar esos conflictos, pero se hacen con herramientas jurídicas del derecho liberal, del derecho occidental, y eso tiene profundos problemas. Lo dejo, si me da tiempo lo desarrollaré un poquito, pero bueno, esa dicotomía o esa tensión entre es un estímulo, hablar de derechos de la naturaleza, ver cómo se están reconociendo, ver qué avances se dan, pero también es es el peligro de tener un nuevo fetiche, una especie de nuevo espantajo que agitamos ante determinados conflictos, pero que puede frenar determinados procesos sociales impugnatorios, determinadas formas organizativas que impugnen determinados contextos, ¿no? Ese peligro está y creo que es importante señalarlo. Vamos a tratar de sortear ese peligro y alimentar todo lo que tenga que ver con derechos de la naturaleza como espacio, que es un crisol de dimensiones distintas, de aproximaciones, de percepciones, un fructífero diálogo de saberes, ¿no? Que diría Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Una ecología de saberes donde distintas percepciones, distintas epistemologías, distintas concepciones se encuentran y se traducen de determinadas maneras. Una de ellas es la conceptualización jurídica de la naturaleza como sujeto de derechos, pese a los peligros que eso pueda conllevar. Pero hay peligros. Vemos, se han nombrado en las intervenciones anteriores, ¿no? Cómo ha habido ciertas resistencias más que razonables a determinadas formas jurídicas
de protección de la naturaleza, desde una lógica conservacionista, que reproducen mecanismos neocoloniales, claramente. Un segundo que voy a conectar la computadora. De hecho, el relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección de derechos humanos en el contexto del cambio climático lo señaló. Dijo que ojo con determinadas medidas de mitigación del cambio climático, determinadas medidas para responder a una disminución de las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, que no reproduzcan determinadas fórmulas neocoloniales donde, por ejemplo, se protegen determinadas zonas naturales, se prohíben las actividades tradicionales extractivas de pequeña escala, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido recogido recientemente en un documento que os recomiendo muchísimo su lectura. Es además una lectura que se puede realizar con cierta facilidad, aunque tiene muchos elementos jurídicos, que es una opinión consultiva resuelta por la Comisión Interamericana y DESCA, por la Red de Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Sistema Interamericano, a una consulta que hicieron los gobiernos de las repúblicas de Chile y Colombia sobre de qué manera hay que releer el marco de los derechos humanos, el marco interamericano de los derechos humanos, en el contexto del cambio climático. Esa consulta que hace Chile y Colombia la resuelve en diciembre del 23, hace 5 o 6 meses, 5 meses y poco, el sistema interamericano, con respuestas muy interesantes que están entroncando en estas cuestiones, ¿no? En este diálogo de saberes, en esta necesidad de ver nuestra relación con los fenómenos de los que formamos parte, los fenómenos naturales, desde una perspectiva de diálogo también intercultural, evitar las formas neocoloniales, en este caso de mitigación, de adaptación al cambio climático, etc. ¿Dónde voy a poner el foco? Muy rápidamente porque tengo muy poco tiempo. Hay dos grandes dimensiones para mí que se interrelacionan de la hipótesis política que incorpora los derechos de la naturaleza o que debería incorporar los derechos de la naturaleza. Desde mi punto de vista, una es el llamado giro biocéntrico, del que habló Gudinas, Eduardo Gudinas, el pensador uruguayo, ya en la época en que esto se discutió y finalmente tuvo ese resultado en la constituyente ecuatoriana del 2008, ese giro biocéntrico, y ese giro biocéntrico que Gudinas lo refiere en términos de políticas públicas y de concepciones, yo lo diría también, y los autores están planteándolos, en un giro biocéntrico de la propia conceptualización jurídica, es decir, de una ecologización del derecho. Y eso pasa por cuestionar dimensiones ontológicas, quién es el sujeto, cómo se define el daño, cómo se definen los bienes jurídicos. Todo eso supone un cambio de paradigma radical que tenemos que enfrentar sí o sí de manera inmediata. A eso, realizando muchos esfuerzos en los últimos tiempos, creo que merece la pena. Y los derechos de la naturaleza entroncan con esa cuestión. Y la hipótesis política está ahí. Es una necesidad de ecologizar el derecho, de darle un giro ontológico de sujeto, descentrarlo tanto, ¿no?, del antropos, de la lógica antropocéntrica, pero también desde una determinada concepción de la humanidad y de su relación, ¿no?, esa dicotomía de la que ya se ha hablado entre sociedad y naturaleza, entre cultura y naturaleza, etc. Ese giro es fundamental, esa dimensión es fundamental cuando aparece la cuestión de derechos de la naturaleza. Pero la otra dimensión fundamental, que a veces no se insiste tanto y para mí es incluso más importante, porque ese giro ontológico, epistemológico, si se quiere también, es un giro necesario, es un giro cultural, ¿no?, de una concepción cultural que tiene un recorrido, diríamos, que va a requerir un cierto tiempo. Pero hay un cierto tiempo que no tenemos y, por tanto, hay otra dimensión que para mí es más urgente, más inmediata y que ya se está produciendo y, por tanto, hay que saber identificar y acompañar, que es de qué manera, siempre que hablamos de derecho de la naturaleza, está apareciendo en primer término el protagonismo colectivo de determinados sujetos. La subjetivización política de determinadas comunidades está detrás de los procesos que lleva al reconocimiento de derechos de la naturaleza. Cuando en Colombia la Corte Constitucional colombiana en el 2016 reconoce la personalidad jurídica
y los derechos del río Atrato, está reconociendo a una comunidad perteneciente a un pueblo indígena, que es las comunidades que habitan en el ecosistema que da pie, que permite el río Atrato en toda su dimensión. Y cuando reconoce los derechos de la naturaleza del río Atrato, o sea, los derechos del río Atrato, sitúa las comunidades indígenas como parte central de la comprensión de esos derechos, de su protección, de su activación, y eso le llama los guardianes del río, que no solo son los pueblos originarios allí presentes, sino que también eso se combina con representantes institucionales y otros. Pero es central esa dimensión, esa subjetivización política de una realidad colectiva, comunitaria. Pero no solo pasa en el caso del río Atrato, también en la ley que reconoce la personalidad jurídica de la cuenca del Mar Menor, también se sitúa ese espacio de cogobierno, de cogestión y también de sustitución, de la legitimación por sustitución, se diría en términos procesales, de los derechos que pueden quedar afectados de la cuenca del Mar Menor en determinados colectivos, de determinados sujetos a los que se les da voz, a los que se les da una permanencia, y es fundamental. Por tanto, hipótesis política detrás de los derechos de la naturaleza, ecologización del derecho en su conjunto y subjetivización política de procesos comunitarios, de procesos colectivos que tienen que estar en el primer plano de la estrategia que detrás de los derechos de la naturaleza exista. Ese es el punto de partida desde mi punto de vista. Llevo casi 10 minutos, me quedan 5, por tanto voy a ser rápido en algunas otras consideraciones para luego, en su caso, dar pie a un debate. Por tanto, diríamos, no tenemos tiempo, necesitamos tener respuestas inmediatas. Esas respuestas pasan por no solo provocar un cambio cultural en la concepción de lo que somos, que también, y de lo que es el derecho, que también, sino por reforzar procesos sociales que permiten precisamente que ese cambio cultural tenga lugar y se pueda producir. ¿De acuerdo? Y eso va a ser en profundas tensiones conceptuales, culturales, respecto de los derechos liberales clásicos, de los derechos individuales, de la concepción individual, ya no solo antropocéntrica, sino individualista, profundamente individualista de la percepción liberal, etcétera, ¿no? Esas tensiones van a estar y hay que activarlas en realidad. Y eso ha aparecido sobre todo en la primera de las intervenciones, ¿no? Y en el caso de América Latina, claro, la SUT es una organización que, pues, en buena medida tiene su espacio de reflexión y de acción también en América Latina, no solo, pero muy claramente. Eso nos lleva a alimentarnos, a aprender y a dialogar y a sacar todo el diálogo posible de esa ecología de saberes, ¿no? de que hablaba Santos, pero que tiene que ver fundamentalmente con situar en el centro las vivencias, las prácticas y las demandas y las realidades que han llevado a cabo los pueblos indígenas durante siglos. Me parece muy interesante, pongo ejemplo, lo podemos ver en muchos casos, ¿no? Pero yo a veces cito a una líder mapuche, a una machi, que es Millaray Huichalaf, quien, al hablar de la resistencia del pueblo mapuche frente a la construcción de una central hidroeléctrica, lo señalaba en estos términos. Dice, yo soy el río, también. Nosotros somos sagrados como el río. Y a la par de luchar por el río, estamos en procesos de recuperación territorial y de reconstrucción espiritual. Es decir, fijaros cómo esa dicotomía entre, aunque reconozcamos los derechos de la naturaleza, seguimos manteniendo desde una perspectiva liberal occidental dos realidades. Una cuestión es la sociedad, la humanidad, el individuo, y otra cosa es la naturaleza. En cambio, desde una perspectiva indígena, como en este ejemplo, se señala, yo soy el río, ¿no? Este es el punto de partida. Nosotros somos sagrados como el río es sagrado, nosotros también lo somos, y aquí, por tanto, hay una disputa que es de recuperación territorial, de reconstrucción espiritual, que se entronca y que es la misma que la propia defensa del río. Había otro líder, en este caso un líder hombre mapuche, que señalaba frente a una polémica que se dio en las movilizaciones chilenas, acordaros, ¿no? Que se dieron hace que ya 3 o 4 años ya llevamos,
que hubo una de las movilizaciones en que se quemó o pisoteó un crucifijo. Y decía el líder mapuche, me pareció muy interesante esa perspectiva, dijo: yo entiendo la respuesta de algunos sectores chilenos frente a ese acto, que se han sentido heridos, y hay que entenderlo y responder frente a ese daño espiritual que han podido sentir con esa imagen. Pero la misma daño espiritual se da como mínimo cuando se construye un central hidroeléctrico que represa un río y que modifica sustancialmente la esencia, el espíritu del río, que es nuestro espíritu. Y eso es, por tanto, también una vulneración de nuestros derechos espirituales y religiosos, igual que no puede ser lo otro. Creo que es interesante, ese diálogo es fundamental, es central, está en la hipótesis política de los derechos de la naturaleza, superar también la división, por tanto, entre individuo y naturaleza, entre sociedad y naturaleza, y creo que difícilmente tenemos mejor aprendizaje que el que nos ofrecen los pueblos indígenas en sus luchas seculares desde la colonia como mínimo. Voy terminando. 3 ideas o 4 como mucho, y creo que llevo ahora 12 minutos o 13. Hay un elemento que a mí me llama la atención, que me parece interesante poner encima de la mesa, y es cómo la mayor parte de reconocimientos de derechos de la naturaleza o derechos de fenómenos naturales tienen relación con el agua. Con el agua como ciclo vital. Creo que es un elemento central que también nos puede ofrecer muchísimas pistas y nos puede alimentar muchas reflexiones y muchas prácticas. Se habla del agua en el río Atrato, en el Mar Menor. Se habla del agua en un caso, un reconocimiento muy interesante que el Parlamento de Nueva Zelanda en el 2017 reconoce los derechos del río Wanganui y de su ecosistema y le otorga personalidad jurídica. La Corte Suprema de Uttarakhand en la India, en el mismo año 2017, determina que los ríos Ganges y Yamuna del norte de la India y sus afluentes, los glaciares y la cuenca que alimenta estos ríos son también sujetos de derecho, y porque son estos ríos, estos glaciares, estas cuencas, estos afluentes, son persona y entidad viviente. Fijaros, ¿no?, esa profundidad de cómo se entiende la relación con el agua y todo lo que el agua implica, ¿no? Los glaciares, esos ciclos vitales. Creo que nos ofrece también muchas pistas por dónde pensar y por dónde actuar. Hubo un debate en la constituyente boliviana del 2008-2009 interesantísimo, que finalmente no fructificó en un cambio normativo, pero para mí fue uno de los más fascinantes, o que más me fascinaron a mí en esa época, fue la propuesta de rechazar la división territorial de origen colonial, provincial, municipal, departamental, y empezar por cuencas fluviales, que la división territorial que organizara políticamente el Estado fueran las cuencas fluviales. ¿Y por qué? Porque eso generaba una línea de relación de vida, ¿no?, de relación de ciclos vitales. Y eso supone una transformación radical de nuestra concepción de la vida y de la sociedad y de los humanos dentro de esa vida. Voy acabando. Tengo bastantes más cuestiones que podría apuntar, pero estamos, creo que ya en tiempo. Esa relación, esa ruptura epistemológica y ontológica creo que es fundamental. Eso se señala también en el río Wanganui, en el caso neozelandés, que señala desde los movimientos que lo impulsaron, dicen también, el río hay que protegerlo porque somos el río, dicen unos, y luego responden, o más bien en el río somos, ¿no? Esa idea también de que en realidad somos la naturaleza o somos en la naturaleza, ¿no? Creo que eso es un elemento también fundamental que tenemos que incorporar. Para acabar, y intentando vincularlo a los debates que tienen también con las actividades humanas, con los proyectos turísticos y con otro tipo de proyectos que acompañan a las actividades humanas, creo que es fundamental recoger algunos de los elementos que la discusión sobre derechos de la naturaleza está implicando. La primera de ellas, desde mi punto de vista, además de esta dimensión ontológica y de giro biocéntrico de nuestra concepción,
somos naturaleza y por tanto tenemos que reivindicarnos como tales en ese contexto. Creo que el elemento central es atender a cuáles son los sujetos colectivos, cuáles son los sujetos humanos que están detrás de esos procesos que permiten reconfigurar nuestra vida, nuestra concepción de la vida. Eso lo vamos a ver en todos los casos de reconocimiento de derechos de la naturaleza, que reconocen derechos, pero reconocen sujetos que tienen que activar esos derechos, que tienen que protegerlos, que tienen que darles vida. Y por tanto, al reconocer derechos de la naturaleza, reconocen procesos sociales, reconocen organizaciones, reconocen colectividades, subjetividades colectivas en marcha, que no se retiran a casa en la lógica más liberal occidental cuando te reconocen un derecho, te individualizan tu posición y esperas que el Estado te lo satisfaga, sino que no hay derechos de la naturaleza sin organizaciones colectivas vivas, permanentes, en movimiento. Y eso creo que es fundamental y eso transforma las estructuras también de gobernanza. Generan espacios de cogobierno, de corresponsabilidad entre dimensiones institucionales estatales y dimensiones colectivas, comunales, comunitarias, de diferente naturaleza. Y eso se da no solo en pueblos indígenas, no solo en realidades latinoamericanas, sino en el caso del Mar Menor también, cuando se establece la representación y la gobernanza de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, se concreta en 3 figuras. Se habla de un comité de representantes que está en el que participan administraciones públicas, pero también hay una comisión de seguimiento que se llama los guardianes o guardianas de la laguna, como se llaman también en el Río Atrato en la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, y en esa comisión de guardianes y guardianas de la laguna están las estructuras sociales, está la sociedad organizada que pasa a formar parte, por tanto, también de una estructura, diríamos, público-comunitaria. Creo que eso es lo que nos da las pistas de qué es lo que hay que trabajar en un camino que el derecho puede tener un papel, pero que finalmente nos tiene que llevar a concebirnos a los seres humanos como naturaleza y por tanto más que la naturaleza tenga derechos, nuestro derecho a ser naturaleza, que hasta ahora nos ha sido privado. Bueno, lo dejo aquí. Espero que, aunque sea un poco vaporoso, hayan sido unas ideas que luego podamos recoger y desarrollar un poco más si es necesario. Gracias. Muchísimas gracias, Marco. Nada vaporoso, al contrario, ha sido de mucho interés. Os agradezco a los 3 expositores que nos habéis acompañado hoy. Agradecemos también a todas las personas que habéis asistido y muchísimas gracias.